Sí, listo. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a su clase de métodos matemáticos para finanzas 2. Y hoy lo que vamos a ver es valor en riesgo por método de simulación histórica en Python. Entonces, para esto pueden revisar las notas que están allí en su Classroom de la otra clase, donde dice cuáles son los pasos para generar este, el, el valor en riesgo de un portafolio. A grandes rasgos son 4 pasos, según Jorion, que es indicar los factores de riesgo que pueden influir en el valor del mercado del portafolio de inversión. 2, estimar la distribución de probabilidad de los cambios, los factores de riesgo que podrían ocurrir durante la operación de inversión. Donde aquí viene una nota al pie donde estos factores, el objetivo es predecir un rango de posibles cambios en los factores de riesgo y no realizar un pronóstico específico del factor de riesgo. El paso número 3 es construir la opción de probabilidad de los cambios del valor del mercado del portafolio a partir de la combinación de las opciones de probabilidad estimadas en la fase anterior. Y que es importante notar que aquí cuando hablamos de distribución de probabilidad, tiene asociado una variable aleatoria y una función de densidad. Y además que podemos decir que esa vector de rendimientos o vector de precios y ganancias, o si lo podemos ver como una matriz, si tenemos varios activos, está asociada a algo aleatorio que no depende de nosotros, que por lo mismo, que el método que vamos a ver hoy es simulación histórica, y vamos a tomar tal cual pues, los precios que están dentro del portafolio. Y el paso número 4 es calcular el VAR de las funciones individuales y de todo el portafolio de inversión. Aquí es importante notar que podemos calcular el VAR de todo el portafolio o también de las posiciones. Entonces, cuando lo estamos haciendo, obviamente que ustedes ya conocen Python en su gran mayoría. Yo pues, apenas estoy empezando a ver algunas cosas sobre esa parte que son más finas, pero a grandes rasgos el archivo que yo le subí muestra el método en la parte número 4 en cuanto a que calcula el VAR del portafolio y de cada posición. Dice 3.1, el método de simulación histórica consta de 3 pasos, donde aquí dice generar escenarios factores de riesgo, que son estos: tasa de interés, tipo de cambio, precios, acciones, etcétera, a partir de la función de observar un determinado número de días. Entonces, ese número de días nosotros lo vamos a definir en una instrucción, como si ya conocen. Hay una herramienta en Python que pues, hasta ahorita pues, ha funcionado, nada más que me tardé un poco en subirle su clase porque sí, tuve un poco de problemas porque lo tenía yo con una serie que se llama El precio cero ajustado. Entonces, regresando un poco a las notas, pues dice aquí, esta información la vamos a obtener a través de una serie, ¿no? De un periodo, fecha inicial, fecha final. Estos van a ser los activos y esta va a ser la posición. Aquí se puede notar que vamos a calcular el VAR, pero en términos de ¿qué? En términos de unidades monetarias, ¿sí? Entonces dice, paso número 2, aquí lo que dice es, tomamos esta serie histórica de factores de riesgo. Aquí en este caso nuestro único factor de riesgo pues, van a ser los rendimientos, ¿sí? De cada activo. Ya en la vida real pues, ustedes pueden tomar que, como estamos aquí en un portafolio pues sencillo, pues son 2 acciones. Uno puede tomar, por ejemplo, un tipo de cambio, y aquí lo que uno tiene que hacer es mostrar aquí, agregarle el ticker el tipo de cambio si estamos en Finance, o si tenemos un archivo CSV, pues desde ahí. Paso número 2, construyamos la serie de rendimientos, es decir, la estima de las variaciones diarias del factor de riesgo. ¿Con qué? Con logaritmo natural de f de t entre ft-1. Entonces, generamos un rt-1. El paso número 3 es que estimamos la serie activa del factor de riesgo, es decir, escenarios sintéticos. Entonces, para ello, el valor actual del factor de riesgo se agrega al valor de las versiones calculadas. Entonces, este valor inicial, f sub 0, pues lo vamos a tomar de allí y lo vamos a elevar a la exponencial de cada uno de los rendimientos que generamos acá. Generamos unos nuevos factores de riesgo F01, F02, hasta F0N, ¿no? Donde N es el tamaño de la serie de rendimientos. El paso número 4 es calcular el portafolio en cada uno de los valores estimados del factor de riesgo. Es decir, para la posición vamos a ir evaluando en cada uno de los factores de riesgo que generamos aquí, que es multiplicar
la posición que tenemos aquí por cada uno de los factores que fuimos generando del primer activo o del segundo activo. Después, lo que vamos a hacer es tomar eh, las pérdidas y ganancias del portafolio que se obtienen de la diferencia entre el valor del portafolio estimado en cada uno de los escenarios y el valor del portafolio vigente en la fecha de evaluación. Si hacemos fijamos un valor inicial y hacemos diferencias. Paso número 4, como ya conocemos, es calculamos el VAR con base en el nivel de confianza percentil o cuantil elegido. Entonces, aquí vamos a utilizar, ustedes pueden ver su notebook, ahorita que la abrimos, que podemos hacerlo como dice aquí, es decir, los percentiles, en el caso de Python, utiliza estos numeritos, que es 1, 1, 1, 2.5 y 5. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es una lista y cada uno de estos numeritos va a representar cómo va a estar calculando el VAR. Entonces, sí, dígame, Gerardo. Perdón, profe, me equivoqué. No se preocupe. Entonces, me regreso acá, dice percentiles. Entonces, podemos ir con la función percentil de NumPy. NumPy percentile. Entonces, esta va a necesitar un vector o datos y unos percentiles. Entonces, con un for y la función sit, vamos a ir calculando la función percentil y la función var que estamos calculando aquí, que es NumPy percentil, ¿no? Que tiene esos dos argumentos. Entonces, va a imprimir el var a un día al 100 menos x, donde esta x son todos los valorecitos que tenemos aquí, y lo va a imprimir con un 6 decimales, que son estos que tenemos aquí. De la misma manera, podemos hacerlo, como vamos a ver después, en un parte que ustedes van a calcular, con la función cuantil. Aquí en la parte de cuantil, entonces, ¿qué hace esta función cuantil? Si damos clic aquí, lo que va a hacer es calcula el cuésimo cuantil de los datos sobre el eje especificado, donde A es un tipo de vector de números reales y va a necesitar un objeto que puede ser convertido en un arreglo, ¿sí? Entonces, Q es también un arreglo que es una probabilidad de que las secuencias probabilidades los cuantiles a calcular. Y estos valores deben estar entre 0 y 1, a diferencia de lo que hicimos acá con la función percentil, donde dice la función percentil hace exactamente lo mismo, pero los valores deben estar entre 0 y 100. A esto se refiere esta parte, ¿no? Con base al percentil o cuantil elegido. Solamente percentil está asociado a distribuciones discretas. Por decir algo, aquí dice, la distribución se divide en 100 partes iguales, entonces cada una de las partes engloba el 1%, en total pues habrá 99 percentiles. Y la parte de cuantil, que no lo pone aquí, es cuando estamos trabajando con funciones continuas, pero para fines prácticos, si, como vamos a ver acá, aquí calculamos el VAR, la función cuantil en el 99 y me da esta cantidad, menos 29.858. Si lo hacemos con la función percentil que está acá arribita, pues me va a dar lo mismo, ¿sí? Que entonces, aquí para fines prácticos, Python utiliza tanto percentil, la función percentil o la función cuantil y nos da lo mismo, ¿sí? Entonces, esos son los pasos que vamos a hacer aquí, que es similar a lo que hicimos en Excel, nada más que ahora se los traigo en Python. Y les decía yo que me tardé un poquito porque pues, hubo ciertos ajustes, ¿no? No sé si con otras clases han tenido algunos problemas con Jack Finance. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Voy a irme aquí a su Classroom y voy a hacer de cuenta que soy alumno para mostrar la forma en que vamos a trabajar. Entonces, es lo siguiente. Estamos aquí, bueno, ustedes están aquí en su Classroom, entonces se van aquí donde dice métodos matemáticos, trabajo en clase y se van aquí, dan clic aquí. Entonces, aquí está el PDF. Este PDF es tal cual el notebook completo. Y los que tengan dos gatitos son los que ustedes van a capturar. Igual ustedes pueden abrir en su celular, su Classroom, y ver por una parte o dividir su pantalla de la computadora en dos, aunque se me hace más con restricciones cuando tienen una pantalla chiquita. Entonces pueden abrirlo también en su computadora o en su celular. Entonces, estamos aquí. Este es el PDF que lo pueden abrir en su computadora y dividir la computadora en dos partes, ¿no? Entonces, y tienen este archivo. Entonces, dan clic a ¿está bien? Y les abre esta pantalla. Entonces, le dan abrir con Google Colab. ¿Está bien?
Entonces, este es su archivo. Este es el que está en el Classroom. Se van a ir donde dice archivo y dan donde dice guardar una copia en Drive y le dan clic allí, por favor. Entonces, crea una copia. Este es el que está en el Classroom, sí, y este es el que se va a quedar guardado en mi Drive, en mi cuenta de Gmail. Entonces, yo lo voy a cerrar, pero ustedes lo tienen que tener abierto. ¿Está bien? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Bueno, entonces cierro No, este. hasta aquí no. Ok, No, gracias. ninguna, pues. Aquí Vale. andamos. Entonces, este archivo, el mío se llama var.sh2, entonces se llama copia de copia, ¿no? ¿Sí? Porque yo bajé primero bajé a su, pues hice una copia cerca. Entonces, estamos aquí todos y dice cálculo del VAR por simulación histórica de un portafolio formado por los activos, que es Alsea, MX y CMX CPO. Sí, eso es sencillo. Entonces, como antecedente, les quería decir que aquí en, en, en Yahoo Finance, ustedes pueden consultarla. Y bueno, hay algunas lecturas como que yo he hecho en cuanto a que, pues sí, tiene algunos detalles, ¿no? El Yahoo Finance es una app que no es de paga, pero hace consultas constantes a la página de Yahoo Finance. Entonces, estos de Yahoo pues ya se dieron cuenta que la gente lo utiliza, entonces, pues están como modificando el acceso de cierta manera a su base de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un web scraping, pero no están pagando, ¿no? Es decir, uno no tiene una suscripción a, a esta app, ¿no? O sea, ellos no cobran, pero sí se dan cuenta que pues, lo están utilizando sin pagar, ¿no? A Yahoo por esto. Entonces, aquí es de los índices mundiales, entonces me sé yo que voy a ir aquí, porque fíjense, antes, donde dice componentes del IPC, le daba uno en datos históricos, ¿está bien? Y aparecía este, eh, estas columnas. Antes aquí aparecía una opción donde decía, bueno, pues bájamelo con en un archivo CSV. Eso ya desapareció. Y además, en los archivos anteriores, si me regreso un poco acá, tenía yo aquí le habría agregado uno que decía add close. Entonces directamente me bajaba aquí tal cual mi data frame con el precio de cierre ajustado. Eso ya no aparece, como que no lo deja hacer. Si quieren ustedes pónganle aquí add close y no les va a dejar cuando lo quieran jalar. Entonces, esos son los datos históricos, sobre este vamos a trabajar. Entonces, tiene apertura, aquí dice alto, pero es el precio mayor que tuvo durante este día. El más bajo, este es su precio de cierre y este es el precio ajustado. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Este es el precio ajustado por división de acciones y este es precio de cierre ajustado por partición de acciones o distribución de dividendos y o ganancias de capital. Hay ciertas modificaciones que son poco perceptibles, pero sí, en teoría, sí habría diferencias porque hay fechas establecidas en la cual, por ejemplo, este ticket da dividendos. Entonces vamos a trabajar únicamente con el de cierre. Entonces, por favor, si ya lo tienen abierto, vamos a darle clic aquí. ¿Y qué vamos a ocupar? NumPy, Pandas, Yahoo Finance, la normal, para hacer un ajuste a la función de densidad de probabilidad de una normal y para hacer las gráficas, ¿no? Y warnings para que pues, si hay algo que no está jalando bien, pues no, pero no afecta tanto los resultados que vamos a tener, pues los ignore, ¿no? Entonces no le hagan caso, este archivo ya lo tenía yo en mi Jupyter Notebook y ahí estaba yo trabajando, pero ahorita no le hagan caso, ¿sí? Eso es porque pues, sí tiene que tener instalado dentro de las fuentes eh, de, de la librería
de Matplot, pues la fuente, ¿no? Entonces, por default vamos a tomar la fuente que viene por default en Google Ads. Entonces, por favor, dice aquí, definimos las posiciones y las fechas. Entonces, al igual que lo hicimos acá para este, vamos a tomar que tenemos el número de títulos y su valor, ¿no? Que es lo que vamos a determinar. Entonces, para fines prácticos, ahorita vamos a tomar que son como dice aquí, de estos dos activos. Entonces, por favor, capturen esto, que son los activos en forma de una lista, igual las posiciones en forma de una lista, la fecha inicial, que es el 3 de enero del 2023, y terminamos con ayer, aunque ustedes van a ver que pues no baja todos, ¿no? Si ustedes se van por acá, en el caso de Alsea, pues no lo pone, ¿sí? Digamos, acá me voy componentes, y en el caso de el primer activo, que es Alsea, pues sí está, ¿no? Aquí está el último precio, es decir, donde dice datos históricos, sí aparece el precio de cierre de ayer y de hoy, ¿no? Aquí en este caso dice 50.63, entonces ahorita vamos a ver si es cierto que los bajan, ¿no? Entonces, por favor, capturen estas celditas que son activos, una lista, alsea.mx es el ticker, coma, entre comillas, CEMEX CPO, que es el segundo activo, y la posición, que son 10,000 acciones de cada activo, fecha inicial, fecha INI, y fecha final, que fecha guión bajo final igual 2025-06-04. Y aquí pues, nos dice cuál es la longitud de esta lista, pues son dos. ¿Sí? Tiene dos elementos esta lista, que son Alsea y CEMEX CPO. Entonces, ustedes me dicen cuando ya tengan capturado esta celda, por favor. Activos, posición, fecha inicial o fecha INI y fecha final. Y len de activos. Ok, ¿cómo van? Si todo está correcto, les tienen que Ya. dar 2 cuando la ejecuten. Sí, prof. Ya me dio. ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? ¿Todos? Alcen la mano, si no, Sí, dados. sí, da 2, ¿no? Ok. ¿Qué sigue ahora? Vamos a descargar los datos Jack Finance. ¿Cómo? Entonces, van a copiar este script de la parte del notebook, que es jalan a un data frame de Yahoo Finance.download. Ya tenemos arriba los activos. Tenemos start, fecha INI, fecha bajo INI, coma, end, fecha final, y cerramos. Sí, entonces aquí cuando uno le pone Yahoo Finance, pues dice todo esto, ¿no? Download, stickers, start, end, action, false, threads, ignore, así. Y auto use, false, así. Fecha, progress true, period max, interval, 1D. Por default toma como 1D, ¿sí? Es decir, un día. Y imprime por allí un mensaje que dice, descargaste ya, pues, ¿cuánto de los activos? Pues, df.shape 0 y ya. Entonces, dice cuántos datos descargaste. Entonces, es descargar los datos y son df igual a yf.download, paréntesis, activos, coma, start igual fecha guión bajo ini, coma, end igual fecha final y cerramos el paréntesis. Y print, paréntesis, f, apóstrofe, descargado, entre las llavecitas, df.shape, 0, entre llaves, y cerramos entre corchetes y llaves, ¿no? Y el texto va a decir cuántos renglones de precios generaste, es decir, te va a decir cuántos por renglón
generaste, ¿no? Si uno aquí está, le pongo 0, pero si yo le pongo 1, pues me va a decir, bueno, pues creo que nada más fueron 2, ¿no? 2, pero aquí tiene 2 activos, entonces quiero saber cuántos renglones generaste, entonces aquí le ponemos 0. ¿Sí? Entonces bajaste 605 renglones de precios. ¿Está bien? ¿Hasta aquí todos vamos bien con esa instrucción? Sí, profe. Ok. ¿Qué sigue ahora? Esta ya la tienen allí. ¿Qué vamos a hacer? Imprime el data frame de los datos descargados. Es decir, como ustedes pueden ver aquí, precio, que es lo que decía aquí, precio, o aquí dice apertura, el más alto, el más bajo, a cómo abrió y el volumen, ¿no? Vamos a ver si aquí para la fecha de, del 3, sí, 50.34, a ver, 50.34, que es sí, 50.34, aquí está. Eh, el, el valor el más alto es 50.57, ¿sí es cierto? Más alto para este día, sí, 50.57. Luego, dice el valor que tomaste del más bajo, 13.30, ¿ok? 13.30, ya ven cómo tiene ahí para el caso de Alsea, más bajo, 13.30, ¿no? Que es que tenemos aquí, 13.30. A ver si aquí lo pone, no, es el SEA, ya ven cómo hay inconsistencias. El más alto sí lo tiene, pero el de Alsea pues no lo tiene, porque de hecho es el más bajo, fue 49.22, ¿no? Sí, es este que tienen aquí. Es el más bajo. Luego, ¿cómo abrió? 12.98 o 49.54. Abrió 12.98, 49.54 y lo pone así. Y el precio de cierre, el volumen del 3 es 40, 40, 100, muy bien, 492.597. Aquí 1.492.000. No, ya Pero ven, es que ese es del otro año, ¿no? Ese es es, 3 de junio del 25 y el otro que dijo era del sí, es el 3 de 23. junio. Es este que aparece aquí, ¿no? Sí, ese. Este es 2.616, 10 millones. Sí, es este. Ya ven cómo no aparece, ¿no? Aquí decía 1.821, ¿no? Para el caso de 1.821, 114. Sí coincide, ¿no? Para el Ujú. caso de, para el caso de Asia. Entonces, noten que aquí pues, tiene como 2 días de delay, ¿no? Cuando lo estamos jalando desde Yahoo Finance, ¿sí? Entonces, este es mi data frame, que contiene el precio, empezando por la fecha, el precio de cierre, el precio más alto, más bajo, a cómo abrió y el volumen. Entonces, calculo los rendimientos y hace una gráfica y calcula la corrección. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? Pues aquí pues tiene un poquito de adorno la gráfica, porque ¿qué hace? Tomamos primero a una serie que se llama add.jclose, que es un data frame que se llama add.close. Entonces asigno un vector de data frame, el primer activo, es decir, lo pongo así. Esto es lo que lo estoy haciendo, porque después, como aquí dice en la metodología, tienes que tomarte tu último valor y hacer escenarios a partir de ese. Entonces, igual lo imprime aquí y con print LASP. Entonces, y calculo los rendimientos. Ven aquí, Rendy va a ser mi nueva data frame, que va a estar dado por el logaritmo de 1 más el precio de cierre de toda esta que tengo aquí, cambio porcentual y quito los NA. Entonces, va a ser mi matriz de rendimientos de los activos. Y para la gráfica está así, y la pone además que me imprime la correlación entre los dos valores, ¿no? Que es rendy.core, valores 0,1 y con 4 decimales, ¿no? Entonces le dan clic aquí y ya aparece, ¿no? Su gráfica. Entonces, mi ticker es Alsea y CMXCPO.
rendimientos de qué fecha inicial, fecha final, y mi correlación entre esos, ¿no? Que son 0.2285, es decir, la correlación es muy pequeña, que significa que en teoría este portafolio pues, teórico no está diversificado, es decir, no se mueven en la misma dirección, por eso el coeficiente de correlación es bajo. ¿Sí? Entonces imprimo el nuevo data frame con los precios activos, con add J close, ¿no? Entonces tiene ahora, de este data frame que tengo aquí, pues nada más me interesa el precio y el cierre, no me interesa lo del volumen. Entonces ya tengo aquí de los precios de la serie que se llama Alsea y CMXPO en un nuevo data frame que es add close. Algunas estadísticas de la serie son estas. Entonces tengo 605 datos, la media para Alsea y CMXPO, la acción estándar, el mínimo, el percentil 25, el percentil 50 y el percentil 75, ¿no? Creo que son los rangos, no me acuerdo bien cómo funciona esta de describe, ¿no? Creo que si le doy clic, dice estadística, fecha, los parámetros, dice los percentiles, 25, 50%, es decir, son la media, percentil 75. Los percentiles y incluye todos y otras modificaciones que pone aquí. ¿Sí? Y me regresa este data frame, que es un resumen de las serie estadísticas de la data frame al que tú mandaste llamar. ¿Sí? Entonces, mi nueva data frame la voy a mandar como Rendy. Esa Rendy la generamos acá arribita, que es esta, ¿no? Si notan, saca los rendimientos logarítmicos. Aquí ustedes dirán, ¿por qué no saca los rendimientos simples? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a hacerlo con los rendimientos tal cual los rendimientos como dice aquí, vas a tomar los rendimientos con esta instrucción que está aquí. ¿Qué sigue ahora? Tomamos, ahora sí, de esta serie, algunas gráficas y estadísticas, como viene allí en las notas. Entonces, voy a mandar llamar a otra data frame que se va a llamar DFF, donde ahora se va a llamar DFF, donde son los rendimientos. ¿Sí? Mi nueva data frame es los rendimientos. Para diferenciar lo de lo que habíamos hecho arriba, del P mayúscula. Entonces, ¿qué voy a hacer? Imprimo mi data frame, que es la primera fila de data frame, y la asigno a una variable la primera columna de data frame, que son los rendimientos, ¿no? Entonces, RC1, NumPy Array de FF, y el primer valor que tenemos en esta data frame, que es 0. El segundo, la otra variable de la segunda columna, es decir, ¿para quién? Para como dice aquí, estos para CEMEX, ¿no? Entonces, el primero es para el SEA, y el segundo es para CEMEX Pro. Y igual, aquí podemos darle imprimir, pues son los que tenemos, ¿no? Esto me va a servir para lo siguiente. Entonces, si le dan run aquí, ¿ven? Me va a imprimir por un lado la primera parte, me va a imprimir lo siguiente. Vamos, este de aquí, entonces, RC1, si le dan run aquí, pues me va a imprimir tal cual, ¿no? Los rendimientos de RC1, es decir, de Alsea. Si le damos clic aquí, en la forma, pues va a decir, pues tienes estos datos que son el valor que tienes de el primero, que es este, y cuál es la dimensión de ese RC1, ¿no? Que tiene 604 renglones y una columna. ¿Sí? Entonces, siguiente, imprimo el último valor, es decir, el último valor de la variable de Alsea. Pues con las es RC1, entonces con este dato es como lo voy a ir haciendo. Y a veces aquí tengo que cambiarle, digamos, tengo las RC1, entonces aquí tendría que ponerle, imprima la última, pues ahí está, me imprime el último valor. Este que ven aquí es este que está aquí, ¿no? La primera fila del data frame. Y el último valor de los rendimientos, pues es este. Y ahora puedo imprimir el otro, ¿no? Que es decir, este ya lo tengo en memoria, pues me imprime el último, ¿no? De la variable de asignada a CMXPO. Entonces, así es como, nada más para ver que sí lo está haciendo correctamente. Entonces, ya le dan run, entonces ya me da esa información. Algunas estadísticas de este data frame, que es el mismo de Rendy, son los mismos que tienen allí. Y, ¿qué sigue ahora? Pues hacer un histograma, ¿no? ¿Qué histograma cómo lo vamos a hacer?
ustedes ya conocen, esta es la gráfica del primer activo con histograma y la funcionalidad de la normal ajustado. ¿Qué significa? Que vamos a ocupar de stats, vamos a ocupar una función que se llama nor.fit, donde va a estimar los parámetros de media y de versión estándar de la variable RC1, ¿sí? Entonces, primero, PLT el tamaño de la gráfica, el histograma, con 50 clases, el título, y además voy a dividir en 100 partes iguales entre el mínimo y el máximo de la primera variable, y voy a tomar con norm.fit los valores estimados de mediación estándar, y además voy a ir evaluando en cada uno de los valores que tengo de estimados, es decir, sé que el f de x va a ser la variable independiente, la división, y la dependiente va a ser que va a ir evaluando en cada valor que tuvimos de la mediación estándar ajustados, y me va a imprimir una línea de color rojo continua de los valores que ajustó. Entonces, es su gráfica. Si le dan run, por favor, desaparece lo mismo que a mí, ¿verdad? Sí, una gráfica. La gráfica, aquí no le puse título, bueno, sí le puse no le puse aquí digamos, el label de los datos, pero el primero noten que es el histograma con 50 barras, ¿no? O 50 clases. El rojo es el que está estimando empíricamente de esta serie de rendimientos. Entonces, ¿qué notan aquí? Primero, hay datos en la cola izquierda de la distribución que se salen de la normal. Igual en la cola izquierda, ¿no? Aquí lo que se interesa es la cola izquierda. Y además, hay datos que se agrupan mucho en el centro de la distribución. ¿Qué significa esto? Que la serie empírica de rendimientos de nuestro primer activo de ALSEA tiene una curtosis mayor que una normal, como podemos ver aquí. Usualmente la curtosis normal pues es 3, entonces aquí tiene una curtosis mayor. Hacemos lo mismo si le dan run aquí a con las mismas instrucciones, pero diferentes colores, con la serie de SMX. Entonces le dan run aquí y observamos algo similar, excepto que hay algo que no aparece tanto. Hay un valor como muy extremo, ¿no? Que es que aparece aquí en este caso. ¿Qué significa esto? Que este valor nos va a impactar a la hora de estar haciendo los cálculos de ¿qué? Tanto del VAR como del CIVAR. Y para este caso igual tiene un exceso de kurtosis que para esta parte, que si logran ver por acá, dice density igual a true, y está haciendo como una extracción, ¿no? de esta serie, los datos y la escala, ¿no? Aquí vería hasta 20, aquí hasta 25. Decía yo la otra vez, si aquí la cambiamos por true, el true por un false, va a ir cambiando la escala en la parte de las events, y no se va a observar tanto la gráfica esta de la normal. Entonces aquí está haciendo tal cual, no lo está haciendo como estandarizado para una normal, en el caso de que suma uno el área bajo la gráfica, ¿sí? Entonces noten aquí cómo va cambiando la escala. En este caso, pues está lo normal y lo está usando sobre estos datos. Pero aquí está diciendo false, y aquí vean la escala, ¿no? Antes decía hasta 25 y ahora dice hasta 30. Entonces le damos clic aquí y le regresamos, ¿no? Donde diga true. True, y está, ¿no? Sobre los rendimientos del primer activo. Sí, nos interesan los rendimientos, ¿no? Ahora bien, para hacer los datos para el cálculo de las pérdidas y ganancias. Entonces aquí viene lo importante. Dice, según la metodología, dice que tienes que hacer diferencias entre el valor de portafolio estimado en cada uno de los escenarios y el valor de portafolio vigente en la fecha de evaluación. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues así. Entonces, definimos primero los valores necesarios para el cálculo del portafolio. Arriba ya decía que teníamos posición, era 1000, sí, ¿verdad? 10,000 títulos de cada activo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues voy a definir una nueva variable que se llama S sub 0, ¿está bien? Que va a estar dado por los valores finales, ¿no? Y además, vamos a multiplicar con la instrucción posición por S sub 0, donde posición, si ustedes notan por aquí, es una lista que tiene 1 por 2, y también. Entonces, es como la función suma producto. Entonces va a multiplicar cada valor
y va a ir sumándolos, ¿no? Pues me va a dar, por un lado, me va a imprimir los valores finales de los precios de la serie ad hoc close y los multiplica por 10,000, los suma, el primer activo, el segundo activo por 10,000, y todo eso lo suma, ¿no? Y me da este va a ser mi valor inicial del portafolio. Y esos son los valores finales. Entonces le dan run aquí, pues ya tenemos los cálculos iniciales. ¿Qué sigue ahora? También, como nos pide calcular el valor en riesgo ¿de qué? Pues de cada activo, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Voy a definir una nueva variable, S1, que es S0, S-0 para el SEA, y otra S0, S-01 para Cemex. Entonces, hago lo mismo. Posición 0, que son los 10,000 de mi lista, por el valor inicial, que es S1. Entonces, ya tengo allí el valor inicial de mi posición en Alsea y valor inicial en mi posición de Cemex. Igual los imprimo aquí. Entonces, por un lado me va a dar el valor que tiene Alsea, el valor que tiene Cemex y el valor que tienes de la posición en Alsea y en Cemex, ¿no? Entonces, si sumamos esta de P01 y P02, pues me va a dar igual, como decía allá arriba, ¿no? Si la doy print aquí, por favor, si lo quieren capturar conmigo, es P-01 más P-02, ¿saben? Y le dan run aquí. Entonces me va a dar igual. 63,400 es mi valor inicial del portafolio, que ya lo tenemos acá arribita, ¿no? Si lo ven aquí, es este que tenemos aquí, que coincide, ¿no? ¿Sí lo ven? Este que tiene aquí con el que tenemos aquí arribita, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, no, Sí, todo es bien. que en su clase de Python de métodos matemáticos para finanzas 1, pues vieron vieron más o menos cómo trabajar con data frames, que un data frame es una matriz, ¿está bien? Entonces, cuando yo quiero pues, trabajar con una columna de esa matriz, entonces por eso la estoy poniendo de esta manera, ¿sí? Posición 0 y S1. Entonces, S1 ya sé que viene a partir de estos datos, ¿no? Ahora bien, para el paso 5, calcula el valor final del portafolio y genera el vector de ganancias, pérdidas y ganancias, ¿no? O profits and losses, o los famosos P&Ls, ¿no? P&Ls por P&L, ¿sí? Entonces, calculo el valor final del portafolio y genera el vector de ganancias. ¿Cómo lo voy a hacer así? Primero, el genero la evaluación con esta parte, ¿no? Entonces, tengo mi S0 inicial, que es esta que tengo aquí, ¿sí? 50.34, si ustedes ven, 50.34 es el que tienen de este lado, estos, ¿sí? Y 13.08, ¿no? Esos son los valores. Y si le bajo tantito, esos son, lo elevo por NumPy exponencial DFF. Entonces, DF habíamos quedado que eran los primeros datos, ¿no? De los rendimientos, ¿sí? Entonces, a eso voy a elevarlos al exponencial de f, ¿no? Y los imprimo, ¿saben? Entonces, si notan por aquí, estoy generando precios sintéticos, ¿no? A través de la serie de rendimientos históricos de la serie de precios que yo generé. Entonces, esto es similar a lo que estamos haciendo acá, cuando en el primer paso, los precios, luego las variaciones diarias con logaritmo, que lo explico aquí, la estimación de escenarios. Eso es lo que hicimos ahorita, ¿no? La estimación de los escenarios. ¿Qué sigue ahora? Generamos bueno, aquí dice, ¿cuántos tienes? Pues igual 604 y dos columnas, ¿no? Entonces, sí le están dando run como yo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Para que lo tengan allí a la mano. Entonces, ¿qué sigue ahora? Pues como pide el bar del portafolio y del cada activo, entonces voy a definir una variable que se llama ST1, que es solo la primera columna y solo la segunda, ¿sí? De ST, ya que este ST ya lo generé de esta manera, es decir, acá en el Excel teníamos esto, ¿está bien? Ya generé esta parte, entonces lo separo de esta manera. Sí, ya lo tengo aquí, ST1 y ST2. Entonces, para generar el vector de precios y ganancias, aquí me falta una R, ¿qué voy a hacer?
voy a multiplicar de mi nuevo dato el vector de la posición, que es de 1 por 2, tiene una fila y dos columnas, por el vector de escenarios, que tiene ¿cuánto? 600, ¿qué? 4, ¿no? Ujú. Quieren 604 por 2, y lo suma. ¿Está bien? Cámbienla ahí, por favor. 604 por 2, que son los que tengo aquí, ¿verdad? ¿Qué sigue después? Para generar el vector de pérdidas y ganancias de portafolio, entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a restar de todos los precios que genera aquí, del PDT, menos la posición inicial, que es P sub 0. Es decir, resto de este valor que tengo aquí, menos cada uno de los genere aquí abajito, y los voy a guardar en una nueva variable, que para nuestro caso es PDIF, que, que es las pérdidas y ganancias, pero de todo el portafolio, ¿no? Que es resta cada uno de los valores del vector resultante del vector de valor de posición en la ficha del cálculo, ¿sí? Igual, y además los imprimo. Denle run ahí. Entonces ya tengo por una parte el P sub T, que es la posición, la posición, y tengo también por otro lado, tengo el vector de pérdidas y ganancias, ¿no? Que es todo este, que está aquí, y además me imprime el último, ¿no? Que el último de este P sub 0. P sub 0 que lo tenemos acá arribita, ¿no? Que es P sub 0. Este, 63.400. 634.200.007, 172. ¿Está bien? Entonces, ya tengo casi todo. Me falta una parte, la del cada activo. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero una gráfica, ¿sí? De las pérdidas y ganancias del portafolio. ¿Sí? Es decir, aquí tenemos la escala, toma por default entre 40.000 máximo y menos 40.000 el mínimo. Entonces, lo que me interesa aquí, de esta parte, son las pérdidas y ganancias. Entonces, sobre este voy a calcular el VAR. ¿Sí? Noten, se parece a un ruido blanco, nada más que tiene como, se notan por aquí, tiene unos clusters, ¿no? Que son datos, pues, tal cual, ¿no? Que estamos jalando de datos históricos. Entonces, para la primera, ¿no? Del primer activo, del portafolio, ¿sí? Que es el PDIF. Para ahora, gráfica del histograma PDIF, y vemos que se ajusta normal. Entonces, igual que hicimos hace rato. PDIF, vector de presión en ese portafolio, hago un histograma, y además otra vez jalo de esos datos, el mínimo al máximo, divido en 100 clases, jalo de nuevo un punto fit, los parámetros de media y de estándar, evalúo en PDF cada uno de los valores de overlay con estos parámetros que tengo aquí, y hago la gráfica, y además imprimo la media distribucional, que es esta que están aquí, por favor. Sí, entonces media 500 y distribución estándar 10.323, ¿sí? Esta es la distribución. Entonces, noten otra vez, la que nos va a interesar es la cola izquierda, la distribución de pérdidas y ganancias empírica, ¿no? Que es la que estamos trabajando. Igual tiene una cortosis mayor que la normal, por eso que observamos aquí. Después, ¿qué sigue ahora? Eh, calculo el vector de pérdidas y ganancias de cada activo. Entonces, ¿cómo lo hago aquí? Entonces, PT1 va a ser la suma del primer activo de su posición 0, por ST1, axis 1, para la fila. ¿Y qué hago? Una nueva variable que es PDIF1, todos los que yo fui generando, menos la inicial, que es P01, para el primer activo. Para el segundo, P-T2, NP, posición 1, para el segundo activo, por ST2, que es todo ese, 604, axis 1. Y hago la diferencia entre todos los que yo fui generando, menos el valor inicial, menos cada uno de los que yo fui generando. Pues le dan run aquí, por favor. Y ya tengo ahí, estos datos quieren darle aquí run a me imprime las pérdidas y ganancias
de cada activo. Entonces, para el primer activo me da print de F1, ¿no? Entonces, noten, unas son positivas y otras negativas, para este caso, y para el otro, si comentan está aquí, igual, todas van a ser, algunas van a ser positivas y otras negativas, ¿no? Es decir, estamos haciendo esta parte que está aquí, ¿no? Del vector de precios y ganancias, ¿sí? PDIF 2. ¿Qué sigue ahora? Una gráfica de precios y ganancias del primer activo. Entonces le dan una aquí no voy a hacer histogramas, es algo pues, sencillo que ustedes pueden hacer, nada más que espero que me hayan entendido un poco, o un mucho espero, que aquí tengo alumnos de diferentes disciplinas. Por eso les encargo que si ustedes pueden buscar cómo se estiman los parámetros de una normal, pues va a aparecer varios métodos, ¿no? El principal, el que utiliza Python, en este caso, que yo jalo, es el método de norm.fit, ¿no? Donde qué es lo que está haciendo. Hace norm.fit, es que no aparece aquí, norm.fit, creo que está al final. Norm.fit, no, dice norm, ¿no? Lo que interesa es el fit. Así. Regresa, si ven aquí, ahí, dice, da como resultado los parámetros de forma, si se aplican, y de locación y escala, ¿no? De los datos. El método de estimación por default es el método de maximum velocity o maximum likelihood estimation, ¿no? MLE. Pero también se puede hacer el método de momentos, ¿no? Entonces aquí están, más o menos pone allí cómo los argumentos que tiene los datos y los parámetros de locación, que es valor inicial y valor final, ¿sí? De todos ellos. ¿Sí? Entonces lo que me dice una tupla de flotantes, que estima los parámetros de forma y los de localización y escala, ¿no? Para la mayoría de las valores aleatorias, las estadísticas de forma son los que dan como resultado, ¿no? Pero hay algunas excepciones, el caso de la normal. Para el caso de la normal, el método de aumentos y de máxima amplitud dan estimaciones idénticas, ¿no? Y hay fórmulas explícitas para las estimaciones. Dice, la función usa estas fórmulas explícitas para la función de la estimación por máxima amplitud normal estándar. Tal que los métodos de los argumentos para optimizador y método también son ignorados, ¿no? Aquí son algunos ejemplos, ¿no? Que aparecen por ahí. No me basé en esta, pero sí, creo que sí hay algún ejemplo que es para la beta, para normal, ¿no? Ven aquí, primero genera de los datos que puse acá, A y B, 1000, y random stay 1, 2, 3, quiere decir que pues, va a tomar como valores iniciales, ¿no? De la semilla 1, 2, 3, entonces estima, ya lo generaste arriba, decía A y B, deja ver, o de media 1 y de versión estándar 2, ¿no? ¿Se acuerdan qué significa cuando le ponemos 1 puntito y 2 puntito? Que son flotantes. ¿Está bien? Entonces, vean en este ejemplo. A1 de versión estándar y volatilidad, perdón, A media y de versión estándar 2, ¿no? Que está aquí. Entonces, toma norm.fit y los imprime, ¿no? Solamente, vean, aquí, punto 92 se acerca al 1, ¿no? Y 2. Por eso decía allí que son los parámetros que estamos estimando. ¿Eso a qué viene a colación? Pues resulta que aquí estoy utilizando lo mismo, ¿no? Norm.fit y además los agrego acá, dos variables, min y std. ¿Sí? Entonces le dan run aquí a y ya me da el histograma de PDIF. Ya lo habíamos hecho arriba, ¿no? Pérez y ganancias, o sea, está allí. También, vamos ahí, o ya me salté. Sí, ahí vamos. Ahí vamos, ¿no? Pérez y ganancias el primer activo, Pérez y ganancias el segundo. Sí, son gráficas nada más de lo que ustedes, bueno, ustedes que están llevando econometría y saben a buen ojo. ¿Es un ruido blanco este?
Pues se parece. ¿Te parece, no? Pues sí, pero qué prueba estadística tienen para decir si tiene ruido blanco una serie o no? Pregunta de examen. De esta materia no, pero yo que llevé un poco de econometría hace tiempo, pues sí, una pregunta era, ¿cómo explique en sus propias palabras qué es un ruido blanco y cómo se determina, qué propiedades debe tener y cómo se determina, ¿no? ¿Qué prueba se utiliza? A ver, vean su acordeón por allí, sus apuntes. Pues la G cuadrada, Uno que se- No, pi cuadrada es para bondad de ajuste. Bueno, y otras, ¿no? Darwin Watson. No, esa es para autocorrelación. ah, ¿Y Ah, la le pusiste de a que la dejarle que las orejas, ¿eh? electricidad? Es la de Dicky Fleur. de Q. Dicky Fleur, para ver si ruido blanco, ¿no? Digo, hay otra, ¿no? La de Phyllis Perron. ¿Sí? Sí, ya. ¿Se acuerdan o no? Apenas me estoy acordando. Vale. Ok, entonces, pérdida de ganancia del primer activo y del segundo, ¿no? Si ya me dieron run por aquí, entonces continúo ya. Entonces, hasta acá ya tengo los datos de qué? De pérdidas y ganancias de cada activo y también pérdidas y ganancias del portafolio, que es la variable P sub T. Entonces, genero por acá y ahora sí les voy a hacer que capturen unas líneas que son muy sencillas, que son estas. ¿Está bien? Entonces, PDIF shape ya sé que es 4. Entonces, le damos run ahí. Ahí no hay pérdida, ¿no? Tengo 604 valores de mis pérdidas y ganancias, ¿no? PDIF 1.shape. Entonces, ahí está, 604, ¿no? Entonces, por favor, capturan estas líneas que están aquí, que son las siguientes. Ordenamos, dice allí en texto para ustedes, ordenamos las pérdidas y ganancias de portafolio con la función sort y además le agrego a esta variable que se llama PDIF ordenada. Es como un poco redundante, pero igual lo podríamos haber dado. PDIF, en lugar de poner aquí PDIF ordenada, nos va a dar lo mismo. Pero para este caso, vamos a hacerlo así. PDIF, P-diff-ordenada es igual a np.sort, paréntesis, P-diff, con doble F y cerramos paréntesis. Después ponemos percentiles en una lista igual a 1.0, 2.5, 5.0 y cerramos esa lista, ¿no? Entonces mando llamar a una variable, numpy percentil, le asigno la variable var, igual a np percentile, paréntesis, p-diff-ordenada, percentiles y cerramos paréntesis. Y con la función for x, y incip, paréntesis, percentiles, var, cerramos paréntesis, 2 puntos, y voy a imprimir en texto var un día al llaves 100 menos x llaves por ciento, confianza, 2 puntos, signo de pesos, llaves, mi variable y, 2 puntos, punto 6, f, cierro llaves, apóstrofe y cierro paréntesis. Y ustedes me dicen cuando ya la tengan capturada y le dan run, ¿no? Si todo está correcto, les tiene que dar lo mismo que a mí, porque se lo hice hace rato. Si no hay algo que no estamos haciendo bien. Sí, prof, sí da eso que dice. ¿Cómo? Sí, sí da eso que dice. Muy bien. ¿A todos? Yo espero, si no, está su PDF. ¿Sí? Es este que tienen aquí, ¿no? Ya lo cerré. Eso de al lado de zip percentiles es un punto o una coma. Pero,
Coma. Coma. For X, coma, espacio Y, espacio IN, espacio ZIP, paréntesis, percentiles, coma, espacio bar, cierras paréntesis, 2 puntos. ¿Y ahí ya lo corro? ¿Sí? ¿A todos les da lo mismo que a mí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, hace rato ya hicimos PDIF 1 o PDIF 01, como le puse, y PDIF 02. Entonces, hacemos lo mismo para calcular el bar de cada activo. Pero primero, hacen run a este código. ¿Qué grande que lo que va a hacer? Va a dibujar primero un histograma de las precios y ganancias del portafolio. Va a dibujar en una línea verde la función inicial de probabilidad ajustada con la medición estándar de los datos de PDIF y va a imprimir el bar a los 3 niveles que estamos calculando, al 99, al 93.5 y al 95. ¿Está bien? Entonces, si le dan run aquí, es lo que hace esta celda de código. Entonces, grafica los bars y ajusta la normal. Entonces, primero, copia tamaño, el histograma, el título, hace unas líneas verticales para el bar a los 3 niveles. Una es roja, otra es azul y otra es negra. La primera es punteada al 95, la segunda es continua al 97.5 y la tercera es punto y coma, punto, línea punto al 99. ¿Sí? Entonces estima también aquí en los labels con qué tamaño. Hace igual la gráfica, PDIF que lo hemos visto ahí, PDIF mínimo, PDIF máximo en 100, los parámetros de la media, edición estándar de la normal, la variable PDIF, evalúa. Esto que está haciendo aquí es evalúa en la función inicial de la normal, tal cual en las X, los datos que tienes acá arribita con los parámetros que estimaste, ¿no? Que media edición estándar. Y demás gráfica. ¿A todo le da lo mismo que a mí en la gráfica? De menos 40.000. Sí, sí, ¿Sí? profe. Ok, entonces fíjense una parte. En sus notas que yo le subí acá, hay una parte donde está una gráfica similar, ¿no? Nada más que aquí yo le hice en otro software que se llama MATLAB. Sí, que es esta que tienen aquí. ¿Sí la ven? Se parece un poquito, pero es similar, ¿no? A lo que hicimos ahorita. Sí, es esta que tienen aquí. Aquí no la ajusté lo normal en ese entonces, pero es una gráfica similar a eso. Pues, ¿qué sigue ahora? Ya calculamos el bar y además hicimos el histograma. Calculamos ahora el bar del primer activo. Entonces, PDIF ordenada 1, y un bajo ordenada 1, NPASOR PDIF 1. ¿También? Los percentiles y el bar SH1. Y imprimimos, ¿no? Bar SH1. Si le damos run aquí, y ya me imprime el bar del primer activo, ¿no? Es decir, de Alsea, ¿no? A los 3 niveles de confianza. ¿Sí? Les da lo mismo que a mí, ¿verdad? Los 27. Por favor, Sí. copien este código que está aquí. Nada más copian el mismo de arriba y le cambian todo lo que diga ordenada 1, que diga 2. PDIF 1, que diga PDIF 2. Los percentiles son percentiles 1, y aquí bar SH2. Percentil PDIF ordenada 2, percentiles 1, percentiles 1 aquí y bar SH2. Y aquí bar a un día. ¿Sí? Entonces nada más copian esta celda y cambian lo que tengan que cambiar. 1 por 2 se llama. Ajá.
Pero acá abajo sigo manteniendo percentiles 1. Sí, igual Ah, le pueden cambiar, pero como no cambian estos de aquí, en la manera que está mandado llamar en memoria, se queda percentiles 1, ¿no? Igual, o sea, sí se acuerdan que le explicó la doctora Erika, ¿no? Que percentiles 1, en este caso mi variable, si lo doy a run aquí, quedó en la memoria, ¿no? Percentiles 1. Y acá también, percentiles 1 no cambian los valores. Si aquí le cambio aquí percentiles 2, entonces tendría que cambiarle acá, ¿no? Percentiles 2. ¿Sí? ¿Sí les da lo mismo que a mí en esta menos parte? 6, 4, 41. No, sí. 4202 y 422. Sí, 22, ¿Sí? 22. Ok. Sí, ¿Hasta aquí todos vamos bien? sí, profe. Ok. ¿Qué sigue ahora? Por último, una manera de calcular el var y el c-var es con lo siguiente. Voy a llamar una nueva variable que se llama var sh, var is 975. Como dice aquí en percentile, me pide los valores entre qué y qué. Entre y percentile, quiero más percentile, parámetros. Entre 0 y 100. Entonces, 2.5 para calcular el var al 97.5. Pues calculo el c-var como PDIF ordenada de las cuales que sean menores que el var al 90.5 y eso calculale la esperanza o la media, ¿sí? Entonces, esta es una esperanza condicional. ¿De qué? De todos aquellos valores de mi vector de precios y ganancias ordenados que sean menores o iguales que el var al 97.5 y calcúlame el promedio. Es el c-var, ¿no? Y quiero que me lo imprima. Ahí está, ¿sí? Entonces, Sí. ¿qué notan aquí? Está calculando el var al 97.5 y el c-var al 97.5, ¿no? De confianza. Y voy a terminar con lo siguiente. Calculo el var con la función cuantil. ¿Qué significa esto? Cuantil, dice aquí, calcula el qésimo cuantil de los datos a lo largo del eje especificado. Tiene los parámetros A, que es un vector de números reales, o un objeto que puede ser convertido en una regla, o un vector. Q es un flotante, o dice aquí array like of float, y es una probabilidad, secuencia de probabilidades de los cuantiles a calcular. Los valores deben estar entre 0 y 1. Entonces, si es al 99, voy a ponerle aquí 0.01. Le dan run aquí y ya me imprime el var al 99% a un día, ¿no? Que es menos 29.858.9463. Y si ustedes aquí comparan este valor, 29.858.9463, con ¿verdad? 94.73.19. Creo que sí hay un poco de diferencias, ¿no? 94.73, no. Quiero imprimir con 6. Voy a copiarlo aquí. No, no me deja. 94.73.19. Voy a modificarlo un poquito aquí para que vean que me da lo mismo con 6. 6 aquí. 6 decimales. Lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, guarden aquí su archivo. Aquí dudas, preguntas de este notebook. No, profe. No, Ya no. bueno, nada más les encargo que revisen lo de ¿Podemos máximo. estar tantito en el cálculo del segundo activo, por favor? Claro, claro. Ahí está Dante. Es este. Sí, un minuto. Nada más cambiamos. ¿Cuál, perdón? Sí, Es que a todos sí cámbiale por 2. sí, cámbiale por 2, por favor, si quiere. Todo, a todo. Todo. A mí se me olvidó cambiar Percentiles uno y no 1. me corrió. Aquí decía percentiles 1 y aquí le cambié por percentiles 2. Aquí y acá.
¿Ya quedó? Aquí también, aquí también se me pasó. Ahí también. Percentiles 2. ¿Sí, verdad? Entonces, copian ese código, Sí, pegan abajo y donde diga pedif ordenada 1 por 2. Aquí pedif 2, aquí percentiles 2, var sh2, np percentile, pedif ordenada 2, está, percentiles 2, y for x sin y percentiles 2, var sh2, print var a un día, el 100 menos x confianza, y 6ff. ¿Sí? bien, sí, sí, me salió lo mismo. Muy bien. Entonces, si ustedes quisieran cambiarle aquí, ahora que están haciendo su portafolio de las... ¿Hicieron el Actimer el año pasado o es este también? Fue el año pasado. ¿El recto? No, Sí, fue el año pasado. Ahora ya no lo están haciendo, Sí, ¿verdad? No. ¿No? ¿Quién lleva con el Metro Segovia? ¿No van a ver Markovitz con él? Ah, sí, lo estamos viendo. Por sí, ser eficiente y todo eso. ¿En Excel o en Python? Excel. Ok. Bueno, entonces, pues yo creo que lo vamos a hacer en los dos porque nos pidió descargarlo, nos pidió el código de Colab para descargar los activos del IPC ah, en Colab. ¿y ya lo hicieron? Sí, No. claro. En eso están. Bueno, entonces nada más cambien aquí activos, ¿eh? O bueno, este, hay Cambiar otras las maneras, pero fechas. ajá, las fechas y eso. Lo que pasa es que necesitan una matriz cuadrada, ¿no? Para hacer Markovitz, pero hay datos que no están. O sea, las series, hay algunas que no están completas, ¿no? En las fechas que uno le está poniendo aquí. ¿Saben? Entonces, mm, si no hay dudas, preguntas hasta aquí, le voy a dejar y Mm, este, De, ajá, de la clase no tengo.